La pubertad es una secuencia de eventos fisiológicos que va a culminar con la maduración física, emocional y sexual. Y esta secuencia de eventos está causado por la maduración del eje hipotálamo, hipofisiario, gonadal, en este caso los ovarios, y también van a intervenir otros reguladores, otros factores que vamos a mencionar más adelante. Como sabemos, la hormona liberadora de gonadotropinas se produce en el hipotálamo y lo que dan los cambios en las hormonas FSH y LH a nivel de la hipófisis es pulsátil de esta hormona liberadora de gonadotropinas. Luego, esta liberación episódica de LH y FSH va a dar lugar al incremento de hormonas esteroideas, especialmente de los estrógenos, y esto va a producir cambios físicos, ¿no? A nivel de la piel, los genitales, las mamas, el cerebro, músculos y huesos. Un momento, ¿ya? Vamos a... Ok. A ver, vamos a hablar algo de la fisiología de la pubertad, ¿ya? Entonces, hemos mencionado que las hormonas liberadoras de gonadotropina son las iniciadoras de todo el eje que va a dar lugar al inicio de la pubertad. Entonces, menciona la literatura que esta hormona liberadora de gonadotropinas va a aparecer en la semana 10 de gestación y que a partir de la semana 20 intraútero va a estimular a la hipófisis produciendo la secreción episódica de la FSH y LH durante todo el embarazo. Una vez que este feto nace, vamos a ver que los niveles de gonadotropinas, FSH y LH van a declinar y recién a partir de la segunda semana de vida, tanto la GnRH, gonadotropinas y hormonas esteroideas van a volver a elevarse. Y menciona que se va a dar un pico de estas hormonas alrededor del tercer mes de vida. Y que esta concentración de hormonas se va a mantener dentro de los 2 primeros años de vida. Todo este incremento de hormonas en los 2 primeros años de vida se conoce como la mini pubertad de la infancia, por haber este incremento episodios primeros años o 3 años, algunas mencionan, lo que va a producirse es una disminución de todas las hormonas mencionadas. Los niveles de estradiol son más elevados que los de la prepubertad y se asocia con el aumento de folículos a nivel ovárico. O sea, quiere decir que este incremento de hormonas que se da en la mini pubertad, especialmente el incremento del estradiol, va a dar lugar a que exista un aumento de los folículos a nivel ovárico, como mencionamos la otra vez, que es parte importante de la reserva ovárica. También da lugar a un incremento del volumen uterino y de la actividad estrogénica a nivel de las glándulas mamarias, ¿no? Entonces, este estímulo de estrógenos a nivel de la glándula mamaria también va a explicar acerca de la presencia del botón mamario que nosotros podemos observar durante las primeras semanas de recién nacido, ¿no? Un ratito, vamos a ver, vamos a aceptar a sus compañeros, un segundo. Ok. Ok. En este gráfico, entonces, lo que vemos es el patrón pulsátil de la hormona liberadora de las gonadotropinas y de la FSH y de la LH. Entonces, nosotros lo que vemos es aquí, en esta primera parte, el incremento de las gonadotropinas en el intraútero y cómo al momento de que se da el nacimiento, estas hormonas caen para luego elevarse y tener un pico en el tercer mes de vida, ¿no? Y este incremento de estas FSH y LH, acá también vemos,
va a mantenerse dentro de los 2 primeros años de vida, ¿no? Para luego todo descender y luego volverse a activar durante la pubertad, ¿no? Entonces, y estos picos de FSH y LH, pues, está en relación a los ciclos menstruales que se producen después de que se inicia la menarquia, ¿no? Y para luego también descender cuando la mujer llega a la menopausia, que es un promedio de 50 años. Ok, ahora, ¿qué pasa durante la etapa peripuberal, cuando ya nos estamos acercando hacia la pubertad? Bueno, vemos que ese incremento de la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropina va a dar lugar de nuevo a una secreción episódica de la gonadotropina. Vamos a ver que este este incremento pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropina va a ser más frecuente durante el sueño. Ahora se ha visto que lo que más incrementa es la LH, mucho mayor que la FSH durante la pubertad, y que este incremento de hormonas esteroideas va a provenir principalmente del ovario, o sea, estamos hablando de los estrógenos, y también de la corteza adrenal. En este caso, pues estaríamos hablando de andrógenos. El incremento en la producción de andrógenos adrenales se conoce como adrenarquia y es responsable del inicio del crecimiento del vello púbico, ¿ya? Entonces, tenemos que entender que la pubarquia es parte de la adrenarquia, pero si nosotros queremos pensar qué es lo que primero se incrementa, pues tiene que ser las glándulas adrenales, que va a dar expresión a características físicas, ¿no? Y la principal es el vello púbico. Esto se conoce como pubarquia. Ahora, también mencionan que hay un incremento en la producción de esteroides gonadales que se denomina gonadarquia. En el caso de las niñas, cuando hablamos de gonadarquia, hablamos de un aumento en el volumen y también en la producción, aumenta el volumen de los ovarios y en la producción de estrógenos, ¿no? Ok, este es solo para... ¿Perdón? Doctora, disculpe que le interrumpa. Doctora, no avanzan sus diapositivas. Sí, doctora, seguimos en la primera diapo. Ya. Un momento, voy a volver a proyectar. ¿Ven la diapositiva? Sí, doctora. Ya. Ya, vamos a ver. Gracias. Ahí ya me... ¿Sí? ¿Ahora ven? Hola. Sí, doctora. Ya, ok, gracias. Bueno, en esta diapositiva es para ver el estímulo de las gonadotropinas, LH y FSH, en mayor proporción al ovario que en la glándula adrenal. Y vamos a ver, pues, que los ovarios, lo que más va a intervenir en el inicio de la pubertad son los estrógenos, y de parte de las glándulas adrenales, los andrógenos, como vamos a mencionar más adelante, ¿ya? Ok, ¿qué otros factores van a influir en el inicio de la pubertad? Aparte del mecanismo de la hormona liberadora de gonadotropinas, también van a intervenir otros componentes en el inicio de la pubertad,
Entre ellos, lo que es el factor genético. Se ha visto que el 50-80% de las variaciones en el inicio de la pubertad está determinado genéticamente. Quiere decir que si una niña va a iniciar la pubertad a una determinada edad, probablemente se parezca mucho a uno de sus padres, ¿no? Un patrón similar a uno de sus padres. También tenemos otro tipo de factores como el estrés agudo, las enfermedades crónicas que van a estar asociados a retardo del crecimiento, debido a que estos factores van a suprimir la liberación de gonadotropinas, el ejercicio excesivo, la inadecuada nutrición, enfermedades psiquiátricas como la anorexia nerviosa, también está en relación con el retardo del inicio de la pubertad. En cambio, la nutrición adecuada, la obesidad misma, va a adelantar el desarrollo puberal. Ahora, la edad promedio del inicio de la pubertad varía entre los países. Se ha visto que en sociedades más desarrolladas hay una disminución o hay un inicio temprano de la pubertad debido a las mejores condiciones socioeconómicas y de higiene. También va a influir lo que es la raza. Se ha observado que en niñas afroamericanas, negritas, van a darse la pubertad 6 meses antes que las mujeres blancas. ¿Se escucha? ¿Ahora sí está bien? ¿Cuando avanzó? Doctora, no se mueven sus diapositivas. Tal vez si lo pudiera poner en modo lectura, que es al ladito de donde puso para proyectar. Hay un librito. A ver, un ratito. No sé por qué no se mueve. A ver, amiga. Ahora, a ver. Ahora sí se mueve, doctora. ¿Se mueve? Sí, ahora sí cambió. Ya, ok, gracias. Ok, a ver, esta es una gráfica de un estudio multicéntrico que se realizó en el año 1997 en 17,077 niñas en Estados Unidos, y lo que quiero que observen es la comparación entre niñas afroamericanas y niñas blancas. Vamos a ver que, por ejemplo, la aparición del botón mamario o del vello púbico, por ejemplo, a la edad de 8 años es el 48% en niñas afroamericanas en comparación a 14% en niñas blancas, ¿no? Entonces, lo mismo vamos a observar la menarquia. Vamos a ver que, por ejemplo, la menarquia con aparición a los 12 años se va a dar el 62% en niñas afroamericanas frente a 35% en niñas blancas, ¿ya? Entonces, es importante también mencionar que la raza va a contribuir en la variación del inicio de la pubertad. A ver, existen centros estimuladores en el sistema nervioso central que van a inducir la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropina. Vamos a hablar de otras hormonas, de otros factores reguladores para su conocimiento suyo. Mencionan que hay un neurotransmisor hipotalámico llamado quispeptina o quis-E, que viene a ser un inductor en la liberación pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropinas durante la pubertad. Entonces, la quispeptina está en relación a un inicio temprano de la pubertad. También se menciona que hay estados de insuficiencia energética o también de exceso energético que van a producir una alteración, una regulación a nivel de las quispeptinas, en donde se ha visto que, por ejemplo, estados de insuficiencia energética como el ayuno o la desnutrición va a reducir la quispeptina. Y en cambio, estados de exceso como el sobrepeso o la obesidad van a incrementar la quispeptina y por lo tanto va a iniciar temprano la pubertad. ¿Ya? Entonces, hay estudios para explicar cómo el exceso o el déficit de energía va a alterar el inicio de la pubertad, ¿ya? Entonces, por lo menos lo que usted debe saber es que existen neurotransmisores también que intervienen fuera de los factores que hemos mencionado anteriormente, como la quispeptina, ¿no? Que es el más conocido y lo que más se está estudiando últimamente. Ahora también menciona que hay ciertas neuronas
como esta de aquí, que es KNDY. Son neuronas que se encuentran en el hipotálamo, específicamente en el núcleo arcuato, y que también van a regular lo que es el inicio de la pubertad, ¿no? De acuerdo al estímulo metabólico y de acuerdo al estado nutricional. ¿Está avanzando? Sí, está avanzando. Sí, doctora. Ok, ya. Entonces, otro regulador tenemos la peptina. La peptina es una hormona derivada del tejido adiposo. En bajas concentraciones de la leptina va a ocasionar retardo de la pubertad y esta leptina se va a interrelacionar con neuronas productoras de quispeptina para ejercer el control metabólico de la pubertad. Otros reguladores tenemos pues la insulina, otra hormona intestinal como la grelina, que también van a actuar a través de la regulación de la quispeptina y de la leptina en estos casos. Miren, vamos a ver en este dibujo, no es necesario que aprendan todo, pero yo lo que quiero que noten que aquí arriba lo que es el hipotálamo, vemos cómo la peptina a través de regulación de ciertas hormonas en ciertos núcleos del hipotálamo va a dar finalmente la regulación a nivel de la KIS1 neuronas, que es justamente los que producen quispeptina, y las KNDY neuronas, y estas neuronas van a regular lo que es al hipotálamo, a la producción de las hormonas liberadoras de gonadotropinas que son necesarios para el inicio de la pubertad. En este otro gráfico vemos cómo la energía va a regular a la producción de la GnRH. Entonces, aquí tenemos las neuronas que les mencioné, la KNDY, neuronas, en el núcleo arcuato, y vemos cómo, por ejemplo, el exceso de energía a través de ciertos mecanismos va a producir el incremento de quispeptina y esto va a dar lugar al incremento de la LH que tiene que ver con el inicio temprano de la pubertad. Al otro lado vemos también que el déficit de energía a través de ciertos mecanismos y vías también va a regular estas neuronas, la KNDY, que va a dar lugar finalmente a una disminución de la LH y retardo en el inicio de la pubertad. Aquí también solo para mencionar que aparte de estos reguladores y factores, existen otros mediadores que también van a dar lugar al inicio temprano o tardío de la pubertad, ¿no? Miren, glutamato, los GABA, AGAP, neuroestradiol, entre otros. Entonces, aquí, esta es una síntesis de lo que estamos mencionando hasta el momento. Entonces, tenemos lo que es la hormona liberadora de gonadotropinas, en donde existen impulsos inhibidores y excitatorios, ¿no? Y que no solamente este inicio se da lugar por mediadores o neurotransmisores o vías. También interviene lo que es el factor genético y el factor ambiente. Y que para iniciar la pubertad lo que se necesitan son impulsos estimulatorios. Ok, vamos a hablar algo del crecimiento antes de la pubertad. Como sabemos, el crecimiento lineal es a partir de condrocitos dentro de la placa de crecimiento o placa epifisiaria de los huesos largos. Esta fase de crecimiento es mucho más rápido en el intraútero y que luego declina luego del nacimiento. Es más, reportan que si se manteniera el crecimiento intraútero, pues a los 2 años un infante podría llegar al tamaño de la edad adulta. El crecimiento lineal es lento durante la niñez y luego rápidamente se incrementa durante del estirón puberal, durante esta etapa de estirón puberal. Un momento, ¿no? Okay. Luego de la pubertad, la placa de crecimiento va a ser reemplazado por hueso. A eso se va a denominar la fusión epifisiaria y, por tanto, se va a detener el crecimiento. Ok, ahora vamos a hablar un poco de crecimiento para que entiendan cómo se regula eso durante la etapa puberal. El crecimiento, aparte
de los estrógenos van a requerir lo que son los niveles de hormonas, niveles normales de hormonas tiroideas, del cortisol y de insulina. Vamos a ver que la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento insulínico tipo 1 son importantes para el crecimiento longitudinal del hueso, que vamos a necesitar una interacción entre los estrógenos y este eje de hormona de crecimiento y factor de crecimiento insulínico para que se dé el crecimiento normal y el desarrollo sexual, ¿no? Los estrógenos, entonces, es importante porque incrementan esas concentraciones de la hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento tiene efecto directo sobre los condrocitos a través de receptores. Esto es importante conocer porque cuando nosotros tenemos una niña con una menarquia quizás antes de tiempo, entonces nosotros tenemos que trabajar no solamente pensando del aspecto ginecológico, pues también tenemos que hacer un estudio con respecto a las concentraciones de otras hormonas, como hormonas tiroideas, el cortisol, la insulina, la hormona de crecimiento. Entonces, quiere decir que nosotros pues trabajamos conjuntamente con endocrinología para determinar cuál es el problema en una niña que, por ejemplo, se adelantara su menstruación antes de tiempo. Ahora, el estrógeno tiene un efecto bifásico. Menciona que a bajas concentraciones es esencial para la formación del hueso endocondral. Es decir, que el estrógeno es importante para el estímulo en la placa epifisiaria a dosis bajas, pero cuando este estrógeno está en concentraciones altas, lo que va a dar lugar es a la fusión epifisiaria a nivel de esta placa de crecimiento y por lo tanto detención o retardo en el crecimiento. Este es un gráfico para ver cómo se interrelacionan todas las hormonas para la estimulación a nivel de los osteocondrocitos y osteoblastos. Entonces vemos cómo a partir de la hormona liberadora de gonadotropina estimulan la gonadotropina y luego este incremento de estrógenos conjuntamente con la hormona de crecimiento y factor de crecimiento insulínico va a estimular tanto en los condrocitos y tanto en los osteoblastos para dar lugar a lo que es el crecimiento lineal de los huesos. En la fase prenatal, el estado nutricional, conjuntamente con hormonas reguladoras tipo factor de crecimiento insulínico y hormonas tiroideas, van a ser importantes para la regulación y el crecimiento fetal. La velocidad de crecimiento prenatal ocurre, el pico de velocidad de crecimiento prenatal ocurre en la semana 20 a la 24. Eso también es importante saber. Nosotros hacemos una prueba, una ecografía fetal especializada denominada ecografía morfológica y justamente lo tomamos entre la semana 20 a la semana 24, que es justamente donde existe una mayor velocidad de crecimiento del feto para poder ser evaluado y encontrar malformaciones. Luego del nacimiento va a ocurrir lo que es la fase rápida de desaceleración del crecimiento que continúa hasta los 3 años para luego pasar a una fase lenta de desaceleración hasta la pubertad. El estado nutricional menciona que determina el crecimiento en la infancia y la niñez. Una adecuada nutrición va a incrementar los niveles de factor de crecimiento insulínico y que entre los 2 a 6 años la velocidad de crecimiento es más o menos de 6 a 8 centímetros por año. En este cuadro es para ver cómo estos factores que se están mencionando y también los hormonales van a regular el crecimiento de acuerdo a la etapa de vida. Por ejemplo, vemos que en la etapa prenatal el factor más importante que va a regular el crecimiento son los nutricionales. Esto es importante saber porque tenemos mucho en esta zona pacientes que comen muchos carbohidratos, muchas grasas y por lo tanto vemos que cuando llega a las 40 semanas, 9 meses, pues tenemos bebés de 4 kilos o más, ¿no? Entonces siempre mencionarle que pues una gestante tiene que alimentarse
se tiene que alimentar bien, tanto con proteínas y carbohidratos, pero no en exceso de carbohidratos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que más determina el crecimiento intraútero son los factores nutricionales. Durante la infancia también predomina lo que es la nutrición y otros factores como las hormonas tiroideas, la insulina, la IGF. A nivel de la niñez, predominan también las hormonas tiroideas y los factores genéticos, pero si vemos la etapa que nos interesa, que es la pubertad, vamos a ver que lo que también interviene principalmente son las hormonas esteroideas, y en el caso de las niñas, pues lo que intervienen son los estrógenos y en menor cantidad los andrógenos, ¿no? Aparte también la hormona de crecimiento y los factores genéticos que ya mencionamos. En este esquema solamente para que vean lo que es el estirón puberal, que más o menos se da a partir de los 10 años para adelante, y que antes que se dé este estirón puberal, pues existe la activación de la glándula adrenal y la producción de andrógenos, ¿no? Que se conoce como adrenarquia. Ahora también tenemos que conocer que existe en algunas niñas, un crecimiento lento con una discrepancia entre la edad cronológica y la edad ósea. A recordar que la edad ósea se evalúa a través de una radiografía de la muñeca de la mano y se determina una edad. Y si existe una discrepancia de esta edad ósea con la edad cronológica y un crecimiento lento, pues se conoce como retardo constitucional del crecimiento y de la pubertad. Y se caracteriza por una progresión tardía hacia la pubertad. También cuando el crecimiento es relativamente rápido, luego del nacimiento, con una edad ósea avanzada o progresión temprana hacia la pubertad, vamos a denominar el avance constitucional del crecimiento. Estos patrones son normales y se han visto que en ambos casos van a tener estas niñas la misma estatura que sus contemporáneos al final de la pubertad, ya sea de inicio temprano o de inicio tardío, y esto está en relación con una historia familiar del patrón de crecimiento. O sea, quiere decir que esta variación del inicio de la pubertad tiene un componente genético en algunas niñas y que esa variación de pubertad probablemente también sea el mismo patrón que tiene uno de los padres. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el caso de un niño con retardo del inicio de la pubertad. Es un niño de 12 años, en la cual el padre también tenía las mismas características a esa edad de 12 años, con inicio de retardo. Esta foto es del papá a los 12 años, ¿no? Entonces, en este caso, cuando determinaron que tanto el hijo como el padre tenían un inicio tardío de la pubertad, entonces vieron que era un patrón normal y no se requería más estudios para encontrar ese origen del retardo. Ok, entonces ahora vamos a hablar de lo que es la pubertad. Vamos a ver el patrón de secuencia. La pubertad normal acontece entre los 8 y 13 años en las niñas. El primer signo del desarrollo de la pubertad es el aumento del botón mamario, conocido como telarquia, y que puede iniciarse entre los 8 y 13 años, y la media es entre 10.5 y 11 años de edad. Antes de los 8 años hablamos de pubertad precoz y después de los 13 años hablamos de la pubertad tardía. Ahora, en el 20% de casos existen lo que es variaciones en donde el vello púbico puede ser el primer signo de la pubertad. O sea, quiere decir que en la gran mayoría el primer signo es la telarquia o la aparición del botón mamario entre un rango de 8 a 13 años, pero que un 20% de los casos lo primero que va a aparecer es el vello púbico o pubarquia, ¿ya? Ahora, también existen casos en donde lo primero que va a aparecer es el estirón puberal, el crecimiento acelerado, y posterior a ello recién la telarquia, adrenarquia o pubarquia, ¿ya? Entonces, lo que usted tiene que conocer y saber es, para así, en términos prácticos, es que lo primero que aparece es la telarquia. Y lo último que va a aparecer en el desarrollo de la pubertad es la menarquia. ¿Pueden haber variaciones? Sí, hay variaciones, pero
lo primero que sí debe aparecer es la telarquía, ¿sí? El 90% de los casos de los ciclos menstruales son anovulatorios y estos ciclos anovulatorios pueden durar hasta 7 años siguientes a la menarquia. ¿Ya? Ahora, esta secuencia de eventos en promedio requiere un periodo de 4.5 años, ¿no? O sea, quiere decir desde la telarquía hasta la menarquia puede haber un rango de 4.5 años en promedio. Hablemos algo del sistema Tanner. El sistema Tanner nos va a permitir evaluar lo que es el crecimiento puberal para entender la progresión normal del desarrollo físico en el adolescente. En el caso de la mujer, pues lo que va a describir es el desarrollo mamario y el vello púbico, y vamos a tener 5 estadios, ¿no? En el primer estadio es el estadio infantil, no hay desarrollo mamario, no hay desarrollo púbico. En el estadio 2 es lo que conocemos como la aparición del botón mamario, un botón mamario que es como colocar una pequeña moneda debajo de la zona areolar, y es la que determina o la que se conoce como inicio de la telarquía, el estadio 2. ¿Ya? Y también en caso del vello púbico, pues es un vello escaso y recto, ¿no? En el estadio 3, en el desarrollo mamario, va a caracterizarse por la aparición del montículo primario, que le va a dar un contorno redondeado a las mamas, y el incremento del vello pubiano, más grueso y más rizado, que se va a extender hacia la zona del monte de Venus. En el estadio 4 ya vamos a ver que el desarrollo mamario se caracteriza por la aparición de la areola y el pezón. Y en el vello pubiano vemos que ese vello es más parecido a de la mujer adulta, solo que no llega hacia las partes internas de los muslos. Y el estadio 4 pues es la mama adulta, y en el vello púbico, este vello adulto pues tiene forma de triángulo invertido con extensión a la parte superior de los muslos. Entonces, este es un gráfico del estadio Tanner, que ustedes lo pueden revisar. Aquí vamos a ver en esta tabla una secuencia de eventos, la secuencia de eventos puberales en una niña. Entonces, vamos a mencionar que el desarrollo de las mamas se inicia con Tanner 2, que sería con la aparición del botón mamario, y que la edad promedio es de 10 a 10.5 años. Luego está lo que es la aparición del vello púbico o pubarquia, que se caracteriza por el estadio 2 Tanner, y que también está casi similar, ¿no? Como el desarrollo de la telarquia, ¿no? 10.3 a 10.8. Ya mencionamos que en el 20% de los casos podría aparecer la pubarquia antes que la telarquia. Ahora, el estirón puberal en promedio se da entre los 11.2 a 11.7 años. Y luego continúa el desarrollo mamario púbico para finalmente culminar con la menarquia, que más o menos se da en el promedio de 12.6 a 13.1 años de edad. Ok, vamos a hablar ahora cada uno de estos estadios que hemos mencionado. Entonces, repetimos una vez más, la telarquia es el primer signo del desarrollo puberal con el aumento o aparición del botón mamario, y eso se denomina telarquia, y esto se da en el estadio 2 Tanner, y que se inicia entre los 8 y 13 años de edad, con una media de 10.5 a 11 años, ¿ya? A la telarquia está más relacionado con la producción de estrógenos y la secuencia del desarrollo mamario. Entonces, lo que más debe recordar usted es el estadio 2 y el estadio 3, ¿no? El estadio 2, la presencia del botón mamario, y el estadio 3, el crecimiento del montículo mamario. Entonces, estos dos estadios es lo que usted debe recordar. El estadio 2, aparición del botón mamario, y estadio 3, el montículo primario. La adrenarquia aparece a la edad de, la adrenarquia aparece a la edad de 5 a 8 años,
Y a nivel de la zona reticular y de la corteza adrenal se van a producir los andrógenos. Estos andrógenos son débiles y tenemos a la dihidroepiandrosterona, la dihidroepiandrosterona sulfato y la androstenediona, ¿ya? Esta aparición de andrógenos de la glándula adrenal van a aparecer antes que la telarquía, ¿ya? Entonces, estos andrógenos se elevan antes del desarrollo mamario, o sea, antes de la telarquía. Ahora, los signos de la adrenarquia incluyen lo que es la aparición del vello púbico, que se conoce como pubarquia, olor corporal, acné leve y vello axilar, ¿ya? Entonces, esos son todos los signos de la adrenarquia, pero si ahora hablamos de la expresión física, lo que nuestros ojos pueden ver, pues vamos a ver que la pubarquia, que es el vello púbico, es la que va a aparecer 6 meses después, dentro de los 6 meses después del inicio de la telarquia, ¿ya? Y como les mencioné, bueno, les dije 20%, aquí menciona que en 15% de ocasiones la pubarquia aparece primero antes que la telarquia, ¿ya? El vello púbico está en relación con las concentraciones de testosterona que hemos mencionado en la exposición anterior, que es el andrógeno más potente de todos los andrógenos, y el desarrollo púbico se caracteriza por la secuencia, ¿no? O sea, tenemos que el estadio 1 es el vello no sexual, el estadio 2 es un vello recto, pigmentado, largo, el estadio 3 es un vello grueso, rizado, con mayor concentración al monte de Venus. El estadio 4 es ese vello grueso rizado en labios y en monte de Venus, y el 5 el patrón adulto, triángulo invertido. Okay, ahí está otro dibujo para que ustedes puedan revisar. Ahora hablemos del crecimiento acelerado o estirón puberal. Vamos a ver que este estirón de crecimiento va a ocurrir 2 años antes en mujeres que en varones, y que frecuentemente este crecimiento se va a dar durante el estadio Tanner 2. El estirón puberal frecuentemente ocurre, perdón, ¿qué se fue todo el estadio? Ya, lo que pasa es que aquí he puesto 2 literaturas. En una literatura mencionaba que aparecía el estirón puberal en el estadio 2, y en esta otra menciona que ese estirón puberal se da entre el estadio 2 y el estadio 3. ¿Ya? Durante el estirón puberal se va a producir un incremento de la talla de 20 a 25 centímetros de media. En cambio, los varones, ese incremento es de 28 centímetros a 30. Los estrógenos van a jugar un rol importante en el crecimiento esquelético. Creo que ya mencionamos en diapositivas anteriores que el estrógeno es importante para la estimulación de los condroblastos a nivel de la placa epifisiaria, y que además estos estrógenos pues estimulan a la hormona de crecimiento, y esta hormona de crecimiento pues es activo a través del factor de crecimiento insulínico, ¿no? Entonces los estrógenos es un potente estimulador en ese crecimiento, y también al final es importante para el cierre de la epífisis, ¿no? Cuando tenemos concentraciones mayores. ¿Ya? Entonces, para ese crecimiento, pues se requiere la presencia de la hormona de crecimiento y el IGF-1, y se han visto casos que cuando las mujeres tienen deficiencia de aromatasa y mutaciones en receptores estrogénicos, continúan creciendo hasta la adultez y llegan a ser más altas, ¿no? O sea, si tenemos un déficit de aromatasa, entonces tenemos una menor concentración de estrógenos, y las mutaciones en receptores estrogénicos también se comporta como si hubiera pocos estrógenos. Y si hubiera pocos estrógenos, pues no va a haber cierre de la placa epifisiaria, por lo tanto, estas mujeres van a ser más altas de lo normal. La menarquia, vamos a ver que el intervalo promedio entre la aparición del botón mamario y el inicio de la menstruación es aproximadamente 2 a 2.6 años. Depende de los niveles hormonales. A mayor concentración de hormonas va a dar inicio a la menarquia más tempranamente, o sea, se refiere a la FSH y a la LH. O la menarquia ocurre comúnmente durante el estadio 3 y 4 del desarrollo mamario. La edad promedio en niñas americanas
es de 12.8 años con un rango de 9 a 17.7 años. Y mencionamos también que los primeros años de la menarquia, de la menstruación, perdón, los ciclos menstruales son anovulatorios y que una vez que se da la menarquia también hay una desaceleración en cuanto al crecimiento. Y esto se debe porque ya existe una cierta fusión de la placa epifisiaria en huesos largos, ¿no? Y se ha visto que luego de la menarquia este crecimiento es lento, con un crecimiento más o menos entre 6 a 8 centímetros de media, o sea, posterior a la menarquia. Entonces, aquí es como una síntesis de todo lo que hemos estado hablando. Estos son unos cuadros para explicar el proceso de la pubertad. Bueno, no solamente está de las niñas, sino también de los varones. Solamente vamos a mencionar de las niñas. Entonces, ya mencionamos que existe una mini pubertad con un pico de liberación de hormonas gonadotropinas en los primeros 3 años de edad. Tenemos lo que es la adrenarquia o despertar de las glándulas adrenales, que van a producir los síntomas físicos de olor, de vello púbico, vello axilar, olor corporal, y que esto usualmente, este despertar o estimulación de la glándula adrenal se da entre los 6 a 8 años de edad, y que esta adrenarquia no depende del eje hipotálamo hipofisario gonadal, y que se dan la producción de estos andrógenos débiles, ¿no?, que hemos mencionado. La telarquia o aparición del botón mamario se da en el estadio 2 y es el primer signo de pubertad en las niñas y ocurre en un rango de 8 a 13 años, ¿no? Y que esta telarquia está en relación al incremento o a los niveles de estrógenos. La gonadarquia, habíamos mencionado que era la secreción de hormonas gonadales, y que en las niñas lo que existe es un crecimiento de los ovarios, más no puede ser evaluado. Entonces, la gonadarquia usualmente está en relación directa a la aparición de la telarquia. Esto es más que todo en los varones, ¿ya? Pero en las mujeres no hablamos mucho de gonadarquia. La pubarquia, mencionamos que era la aparición del vello púbico, y está en relación con el incremento de los andrógenos. El estirón puberal, habíamos mencionado que ocurre antes de la menarquia, y que para este estirón intervenían no solamente los estrógenos, sino también intervenía lo que era la secreción de las hormonas de crecimiento, el IGF. Y la menarquia, que marca el inicio de la menstruación, va a ocurrir usualmente 2 años después o 2.6 años después de la telarquia, y también se ve que ocurre inmediatamente después del estirón puberal, ¿no? Y bueno, ya hablamos todo lo que es el ciclo menstrual, y que estos ciclos menstruales van a ser anovulatorios en los primeros 4 o 6 años de iniciado la menarquia, ¿ya? Entonces, todo esto que hemos hablado es nosotros para saber cuál es la fisiología normal en las niñas, y nosotros determinar en función a lo normal cuáles son las patologías que podrían aparecer, ¿no? Entonces, no es el tema de exposición, pero por lo menos para que sepan que existen desórdenes de la pubertad. Por ejemplo, tenemos lo que es el inicio temprano en ciertas características de la pubertad, como lo que es la aparición temprana de la telarquia, lo que es la adrenarquia prematura o la pubertad precoz en relación a las hormonas gonadotropinas. También existen patologías en donde existe retardo de la pubertad, que puede ser constitucional, secundario a enfermedades crónicas, o defectos del eje, o secundarios a falla gonadal, como el síndrome de Turner, ¿ya? Entonces, espero que hayan comprendido, y no sé si tienen alguna pregunta. Hola. Sí estamos, doctora. Doctora, buenas tardes. Ya. ¿Desea preguntar algo? Ya, supongo que no, ¿o sí?
Ok. Daré por entendido que han entendido. Delegada. Hola.